Estamos hablando de un sacerdote que falleció el 2009, Sí. pero cuyos delitos él había registrado en un diario que ha llegado a manos de los periodistas de un medio impreso de España y lo ha publicado. Sí, Publicaron sí, sí. la historia. Y vamos a conocer esa historia en este resumen. Fue un final de abril para el asombro, la fecha 30 y el día domingo. El periódico español El País publicaba de esta manera un titular que involucraba a un sacerdote jesuita. El diario de un pederasta revelaba en letras lo que este hombre habría hecho con menores de edad. Una confesión de aquello que su iglesia le prohibía hacer, pero muy poco le habría importado. Alfonso Pedrajas llegó a Bolivia en los años 70. El sacerdote de nombre Alfonso Pedrajas en esta foto se lo muestra en el balneario de Urmiri. Sonriente, con una vida aparentemente tranquila y dedicada a la iglesia, fue profesor en varios colegios de Latinoamérica y en Bolivia. Radicó en Cochabamba y La Paz. Su muerte ocurrió en 2009, pero dejó algo en su computadora que hoy salió a la luz. Es un jesuita español que abusó de más de 80 niños, muchos de ellos en nuestro país. Tenía su novio a quien le dejó el ordenador, más su contraseña. Jamás debes mostrar lo que hay dentro, le dejó como recado antes de morir en el 2008. La pareja le hizo la promesa sabiendo de las acciones que hacía el sacerdote. Diario de 383 páginas estaban en su computadora, con el nombre de Historias, desde 1960 hasta el 2008. Pero, ¿qué dicen estas páginas? Él admite que abusó de menores de edad mientras era profesor de varios colegios, que siente miedo de ser descubierto, que se avergüenza de sus delitos, pero los llama metidas de pata. Y las repercusiones en Bolivia no se dejaron esperar. Así rápidamente los periódicos colocaban titulares como "Conmoción en Bolivia". El mismo diario español publicaba cómo la ministra de la Presidencia pide a la iglesia se pronuncie por este caso. El jesuita español que le decían Pica y su confesión, hoy dobla nuestra mirada hacia los niños y la situación que en silencio viven muchos de ellos. Las víctimas que decidieron hablar y contar su verdad esperan la respuesta de aquellos que hablan de amor y de protección al prójimo, y que expliquen por qué hay algunos que no siguen lo que profesan. Y bueno, la Compañía de Jesús ha anunciado la suspensión de 4 sacerdotes provinciales que en esa época se encontraban cumpliendo funciones. La Compañía de Jesús en Bolivia repudia y condena estos hechos de pederastia denunciados públicamente. La Compañía de Jesús comunica que a propósito de las denuncias ha decidido de manera inmediata suspender de sus actividades pastorales y otras responsabilidades institucionales a los jesuitas que fueron provinciales de la época de la que datan los abusos. La Compañía de Jesús de Bolivia quiere subrayar su política de tolerancia cero ante los abusos, como varias veces ha reclamado al respecto el Papa Francisco en sus repetidas exhortaciones. La Compañía de Jesús ratifica su disposición a colaborar con las autoridades competentes que lo requieran sobre estas investigaciones. El procurador del Estado se ha referido precisamente a este tema y ha señalado de que se va a solicitar informes tanto a la Iglesia Católica como a los medios de comunicación que publicaron esta información. Por eso la Procuraduría hoy está requiriendo a las siguientes entidades la información respectiva sobre los procesos abiertos y antecedentes que existieren sobre esa persona. Estamos firmando una carta a la Conferencia Episcopal Boliviana, a la propia Compañía de Jesús. Vamos a pedir la información vía, por supuesto, de comunicación oficial a través de la Cancillería, para que la Fiscalía General del Reino de España igualmente nos haga conocer los avances que tiene sobre este delicado caso. Igualmente vamos a pedir al periódico El País de España, a través de sus representantes en el país, que nos pueden hacer conocer estos detalles tal vez y acceder a la información que ellos tienen. También se va a pedir a la Fiscalía General del Estado en Bolivia que nos informe sobre los casos ya denunciados, igualmente al sistema judicial,
para saber qué antecedentes hay sobre este hecho en concreto, sobre esta persona. Quiero aclarar que la Procuraduría General del Estado no va a revictimizar a ninguna de las víctimas que han existido. Vamos a respetar los testimonios que en su momento se hayan dado, porque mínimamente merecen eso, un tratamiento adecuado en sus derechos. A ver, pero también se han publicado tweets a través de las redes sociales de parte de quienes publicaron este diario del sacerdote. A ver, veamos, por favor, vamos revisando. Julio Núñez dice: hace 9 meses un lector escribió al equipo de El País, este periódico español, que investiga los abusos en la iglesia. Necesito hablar con alguien. Tras una larga llamada nos reveló un secreto que quería que investigáramos en profundidad. Su tío, el padre Pica, había sido un pederasta. Bueno, el siguiente tuit que también fue publicado y hemos conocido a través de esta información señala: hace 9 meses un lector escribió al equipo del País. Es lo que decía el primer tuit. Sí. Y el segundo señala, no solo eso, lo dejó escrito todo en un diario al que bautizó como Historia en admitía haber abusado de al menos 85 niños en Bolivia y relata cómo la orden lo encubrió todo durante décadas. Recibimos el diario y nos pusimos a trabajar. Es realmente muy revelador lo que dice que es uno de los periodistas. Han sido meses de análisis del diario, de rastreo, de llamadas con las víctimas que localizamos, allegados del acusado y sobre todo de pensar cómo contarlo. También de discusiones constructivas en una mesa de operaciones, el laboratorio del País. Lo que pasa siempre en una mesa, en una sala de redacción, ¿no es cierto? Cuando discutes cómo vas a enfocar dicho tema. A ver, pero ¿qué dicen las demás publicaciones? Detrás de cada reportaje hay muchas mentes que luchan para que todo salga bien. En esto hay muchas horas de trabajo de toda la sección del área de sociedad, de sus jefes, del laboratorio, del LAF, mencionando a varios de ellos quienes participaron precisamente de esta discusión y de cómo no el gran Íñigo Domínguez. Bien, dice también diario de un cura pederasta, el padre Pica. Admite en un diario secreto cómo abusó de decenas de niños en Bolivia. El texto, un testimonio insólito de un depredador sexual corroído por la culpa y el miedo, llegó a El País, que ha reconstruido su historia. Esto da mucho que pensar, corroído por la culpa y el miedo. De todas formas, yo quiero contarles algo. Y es que exalumnos del colegio Juan 23, porque este cura ha estado mucho tiempo en Bolivia, tanto en Cochabamba como en La Paz, impartiendo clases en algunos colegios como el Juan 23. Los exalumnos se han pronunciado, están pidiendo justicia, porque dicen a quienes han despedido, sí, perfecto, son sacerdotes provinciales de los jesuitas, pero no han despedido a quienes en ese momento sabían de este tema y se callaron. Es deplorable. Esto sucedió entre 1972 a 1987. Las confesiones de este sacerdote jesuita salieron a la luz y también ya se conocen repercusiones acerca de esto, ya que en las últimas horas 4 exprovinciales habrían sido suspendidos y sobre esto también ya han hablado los exalumnos de la unidad educativa Juan 23 en Cochabamba. Ellos tienen un pronunciamiento. Somos exalumnos organizados en una asociación de exalumnos con personería jurídica en Cochabamba. Lo que estamos pidiendo es que no solamente se tenga en cuenta la destitución de 4 provinciales, sino que vemos que es insuficiente esta sanción. Ellos manifestaron su solidaridad con todos los compañeros que fueron víctimas de ese sacerdote. E instamos a iniciar un proceso penal en 4 de los exprovinciales, porque ellos son los que sabían todo. Al margen de esto, también estamos solicitando la ampliación de otras investigaciones denunciadas y sospechosos dentro de la Compañía de Jesús.
Pero si comenzamos a recordar casos de sacerdotes que han sido denunciados precisamente por violaciones, por abuso sexual, en Cochabamba ya hubieron 2 sentenciados. Son hechos devastadores para las víctimas. Fue sentenciado a 25 años de cárcel. En Cochabamba existen antecedentes sobre denuncias, pero también sentencias contra sacerdotes. Vamos a retroceder en el tiempo hasta el 2018, porque fue el año donde un ex sacerdote fue sentenciado por el delito de violación, esto a un menor de 11 años. Bueno, en el caso que se ha atendido el año 2018 del 2019, efectivamente un ex sacerdote, porque luego se fue a una otra iglesia paralela a la Iglesia Católica, fue sentenciado a 25 años de cárcel. Está cumpliendo su condena en el penal de Labra. Hemos demostrado en el desarrollo del juicio oral de que efectivamente se había cometido el delito y que por lo tanto debería ser sancionado con la pena máxima. En consecuencia, creemos que se ha hecho justicia en este caso en particular. ¿Cuál era el delito por el que se le acusaba? Violación de niña, niño, adolescente. Ese es el tipo penal establecido en el artículo 308 del Código Penal. No es el único caso. Si seguimos retrocediendo en el tiempo, llegamos hasta el año 2014, cuando también un sacerdote, esta vez del área rural, fue denunciado por abuso sexual. Él también fue sentenciado a 20 años. Hace varios años, justamente contra un sacerdote que trabajaba en el área rural. En dicho caso se logró el apoyo, la sensibilización de la comunidad, que en un principio apoyaba al sacerdote, y se pudo avanzar en la investigación. En este caso se ha dictado una sentencia condenatoria y él continúa en la cárcel pública. Pero no solamente sacerdotes de la Iglesia Católica están en la mira, sino que según la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, al año en Cochabamba se reciben al menos 3 denuncias, esta vez contra pastores evangélicos. Son procesos que todavía continúan en investigación. ¿Y sabe qué? Nos preguntamos cómo procede la justicia cuando un sacerdote comete este tipo de abusos, pero sus delitos recién salen a la luz después de su muerte. Hemos hablado al respecto con un abogado penalista. Evidentemente este habría fallecido, por lo tanto no sería objeto de una persecución penal, porque ya ha fallecido. Pero sí pudieran existir cómplices que, no obstante de saber el hecho delictuoso, ya no dieron parte a las autoridades correspondientes. Y la ley dice que todo ciudadano que tenga conocimiento de la comisión de un delito, el 284 del procedimiento penal, debe denunciar ante las autoridades pertinentes. No hacerlo significa encubrimiento, ¿ya? Y en muchos de los casos que acaso participaron son cómplices. Lo mínimo que se puede esperar de repente es un proceso por el delito de encubrimiento, pero con la posibilidad de que los mismos también sean declarados prescritos. ¿Por qué? Porque ya ha pasado demasiado tiempo. Consecuentemente es importante que se desarrolle el proceso, el debido proceso, de manera tal que el acusador pueda demostrar con elementos de prueba claros y contundentes de la comisión del hecho delictual, y el acusado también pueda defenderse con elementos de prueba. Vamos a hablar sobre las denuncias que se están dando en torno a lo que está sucediendo en la Iglesia Católica. ¿Recibieron la denuncia en el Servicio Departamental de Educación? Esta es la respuesta. Lamentablemente no nos ha llegado ninguna denuncia, ¿no?, de estos casos, porque estos casos son los que exigimos que de un principio se denuncien. Se presentan estos casos, conoce el director o maestro de una unidad educativa, inmediatamente se denuncia a su autoridad inmediata superior, como son los directores distritales, se denuncia a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y se instauran procesos administrativos cuando corresponde. Pero en estos casos nosotros, como Dirección Departamental de Educación, nos constituimos en parte para hacer ya la denuncia penal ante la Fiscalía o juzgados correspondientes. Pero quienes realmente están consternados en torno a lo que está sucediendo una vez más con la Iglesia Católica son los feligreses. ¿Has intentado hablar incluso con la gente de la iglesia?
de la iglesia, sacerdotes. Sí. Hemos visitado diferentes templos, hemos hablado con algunas personas. Sí, vamos a ver qué fue lo que le respondieron. Uno de ellos nos ha fallado. En el mismo Vaticano han ocultado. Pero ¿qué piensan también los feligreses de la Iglesia Católica? ¿Y qué piensan los sacerdotes? Salimos a consultar y estas son algunas respuestas. Como madre me siento muy apenada por todas las cosas que han pasado. Es una verdadera pena que este sacerdote haya tenido esa manera de proceder con los niños. Los que tienen que dar solución a esto es desde arriba, desde el Vaticano, porque nosotros no podemos decir ni hacer nada con nuestras opiniones. Como nosotros como católicos nos acercamos a la iglesia para tener un poco de paz, de tranquilidad, confiamos en nuestra iglesia, en nuestros sacerdotes. Lastimosamente uno de ellos nos ha fallado y ha fallado a la persona más importante, que es el Altísimo. A él le ha fallado. Es uno más, ¿no? Porque hay varios casos en el mundo que el mismo Papa lo ha reconocido, lamentablemente. ¿Qué se debería de hacer? Ir viendo las actitudes de cada uno de los sacerdotes, porque muchas veces las personas callan, al menos los niños. Hemos visitado varios templos acá en la ciudad de La Paz. Y los encargados, los sacerdotes de estos mismos templos, no quieren referirse precisamente al tema que ahora está poniendo en vilo la credibilidad de algunos sacerdotes que han confesado incluso haber violado a más de 80 niños. No estamos autorizados en cualquier información en el arzobispado. Ahí está el departamento de comunicación. Ya. Ellos están. Nosotros preferimos. Secreto de confesión, padre. ¿Será que nos puede hablar un poquito sobre ese tema? Es lo mismo. Sí. Si bien los sacerdotes no se quieren referir ni siquiera al secreto de confesión, los feligreses, las devotas, sí tienen su propia opinión. Yo pienso que esto, de alguna y de otra manera, tenía que haber salido a la luz, porque no se puede llevar eso a la tumba, ya que se trata también de niños inocentes que están muy afectados. Entonces, a todos los católicos nos afecta realmente, ¿no?, que nuestra iglesia esté fallando, ¿no? Porque usted sabe, en secreto de confesión, la verdad es de que se tendría que sacar a luz todo esto. Cuando tú ves ese mensaje del periodista español, ella habla de un cura corroído por la culpa, pero que nunca en su momento dijo, yo he sido culpable de esto, y hoy esos niños que fueron víctimas ya son adultos. Bueno, no creo que solamente le haya corroído la culpa, sino es vivir en un infierno. Más de 80 niños. ¿Cómo pudo pasar? A los que ha despreciado la vida. Sí, no es el único caso. Sí, porque y tampoco no solo en Bolivia. No solo en Bolivia, en varias partes del mundo, donde incluso el Papa Francisco ha reconocido en esta última ocasión que sí, la Iglesia Católica debe de cambiar, ¿no? Y hay que sancionar a los culpables. Claro, ha pedido perdón varias veces. Así es. Pero con el perdón, hasta el momento no se han solucionado ni se han denunciado varios casos. Vamos a conocer algunos de esos casos que se han generado en el mundo. Iniciar una investigación acerca de los sacerdotes por el mundo que han faltado a sus principios morales nos lleva a encontrar páginas como estas. 953 casos y 1.802 víctimas en España, en una base de datos de referencia sobre los abusos en la Iglesia Católica Española, registradas de personas que en el último tiempo han decidido salir a la luz con su verdad.
Estos datos son recientes, pero si escarbamos unos años atrás, nos encontramos con revelaciones realmente aterradoras. En el 2009, un periodista en Italia logró conversar con un cura que estaba en el hospital, acusado de haber formado parte de un grupo de sacerdotes que habían abusado de al menos 67 niños con discapacidad. Le cose che dicono l'associazione dei sordi sono vere? Cose che è molto di vero, ma siccome sono corrotti loro. Sono vere queste cose? Sì, verissimo. Ma anche sesso con i bambini, masturbazione. Sì, però ci metti che te la prossima te lo vedrete. Los alumnos padecían sordera y no podían hablar. Gracias a la tecnología pudieron contar el trauma y los momentos de profundo dolor que no podían denunciar entre las décadas 60 y 80. Sono arrivate 3-4 prete d'Iran, date di tonto, pigiama. Come si chiama? Era una cosa comune, frecuente. No queremos callar, pero las autoridades no nos prestan atención. Es tal vez la frase más común de aquellos que hoy viven con el trauma de lo que pensaron que jamás les podría ocurrir. En una producción realizada en Italia, donde unos jóvenes se sientan a dialogar con el Papa Francisco y de repente alguien se atreve, sorprende al pontífice. En los cursos 2008-2009, cuando tenía entre 11 y 12 años, sufrí abusos sexuales por parte de un numerario. Denuncia que fue víctima y la respuesta de la máxima autoridad de la Iglesia Católica es la siguiente. Es un drama el del abuso de los menores, no solo en la Iglesia, sino en todas partes. En la Iglesia es más escandaloso porque donde precisamente tenés que cuidar a la gente, la destruís. En Bolivia también se han identificado casos, cerca de 10 investigados desde el 2007. La Iglesia Católica reconoce 3. Uno de los sentenciados huyó del país, uno se suicidó y el último está en la cárcel. Las preguntas nos las hacemos todos y también después de que nos enteramos de estos temas nos miramos unos a los otros, sorprendidos, pero aún con la fe de que obtendremos respuestas y por supuesto acciones en contra de algunos que no quieren seguir sus propias convicciones.